Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos nuestros amigos de Radio Latacunga, dependiendo del horario en que nos vean a través de las redes sociales. A través de la radio es a las 18 horas, pero a través de las redes sociales, dependiendo del horario en que nos vean. Un saludo fraterno para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa sabatino, de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos nuevamente la presencia de nuestra amiga, nuestra hermana Mirta Reyes Casillas, quien es catequista en la parroquia Santísima Trinidad en La Laguna, en Latacunga, con quien vamos a tratar un tema muy bonito. Un pueblo sacerdotal, profético y real. Numerales 783 a 786, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Mirta, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Saludos cordiales a quienes siempre están pendientes y escuchando Radio Latacunga y a quienes están pendientes de este programa, que ya estamos llegando al numeral 786 del Catecismo de la Iglesia Católica. Su servidora, Mirta Reyes, catequista de la Iglesia de Santísima Trinidad La Laguna, de la Diócesis de Latacunga. Como madre de familia, también mis responsabilidades de educar, acompañar sobre todo a mis hijas que ya están siendo adultas, pero que están creciendo conmigo. Esta responsabilidad importante de la formación dentro de la familia y de ser ese testimonio de unidad familiar. También mi trabajo en la unidad educativa Hermano Miguel, como docente, con ese reto también de acompañar. Es una palabra que me gusta mucho a mí, la palabra no dirigir, no guiar, sino la palabra más bien acompañar y caminar juntos en este proceso de crecimiento tanto intelectual como espiritual. Entonces, nuestra misión muy grande como personas, como seres humanos y sobre todo como bautizados, que es el tema de donde parte el día de hoy. Perfecto, muy bien. Gracias por ese tiempo y por esa predisposición. Recordemos un momento a nuestra audiencia quién es Mirta Reyes, qué actividades adicionales a las que nos indicó realiza. Actividades adicionales, bueno, a más de dar el catecismo en nuestra parroquia, el acompañamiento también en las Eucaristías, estar pendientes de la presencia de los padres y madres de familia, en esta centralidad de la Eucaristía, porque la catequesis no puede estar separada de la Eucaristía, que es prácticamente el camino que debemos seguir al aceptar a Jesús como nuestro pan de vida. Adicional, formo parte de las comunidades laicas marianistas aquí en Latacunga, que son sobre todo esta fuerza
y este encuentro con María, nuestra Madre, reconociendo también el papel profético de María, nuestra Madre, en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad. Y luego, como toda madre de familia, en la casa, el trabajo cotidiano, las amistades, los encuentros, haciendo que nuestra vida sea realmente una presencia de Dios. Excelente. Viviendo el evangelio, como se dice. Así es, en lo cotidiano, eso. Y dando testimonio de lo que se predica. Así es. Bien. Hoy día la iglesia recuerda o celebra al Papa San Félix III. En la Basílica de San Pablo de Roma, en la Vía Ostiense, está San Pedro, San Félix III, Papa, que fue antepasado del Papa San Gregorio I Magno, esto por el año 492. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9, que dice: Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido para que proclame las maravillas del que los llamó y de las tinieblas a su maravillosa luz. Creo que es justamente lo que vamos a hacer hoy, Así clamar. es. Muy bien. El tema que vamos a analizar es un pueblo sacerdotal, profético y real. Mirita, por favor, ¿nos puedes ayudar con una introducción a este tema? A este tema muy bonito, este tema que nos compete a todos los bautizados y bautizadas. Se va a repetir esta expresión que voy a decirla en este momento, pero me parece importante partir de aquí. A todos nosotros cuando fuimos bautizados y bautizadas, se nos ungió con el crisma y con la siguiente oración. Entonces, ¿cuándo vamos hoy con nuestros hijos a bautizar o vamos de padrinos? Recordamos, sentimos nuevamente como esta frase en cada uno de nuestros corazones como bautizados. Entonces, hoy vamos a no solamente a recordarla con nuestra mente, sino a asumirla dentro de nuestro corazón. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y les ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, les consagre con el crisma de la salvación, para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, bautizados y bautizadas, sean para siempre, primero, miembros de Cristo, formar parte de Cristo, ser sacerdote, profeta y rey. A lo largo de esta reflexión, iremos dando alguna indicación de por qué nos decimos sacerdotes, por qué somos profetas y cómo se da nuestro reinado dentro de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo pastoral. Todos los miembros bautizados tienen una misma dignidad. Primero, la dignidad de ser hijos de Dios y la dignidad de ser miembros de un pueblo. De tal manera que si dentro de la iglesia existe una jerarquía, es verdad, pero existe para el servicio del pueblo, en la palabra, en el sacramento y en gobierno. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, nos dice: quienes creen en Cristo son nacidos no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible. ¿Mediante qué? Mediante la palabra del Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del espíritu. Son hechos por fin un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido en un tiempo. Ahora
Antes no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. Entonces, miren, en una frase que sería relativamente pequeña, relativamente corta, se nos dice estrictamente qué es lo que cada uno de nosotros somos, tanto a nivel personal como a nivel de formar parte de un pueblo escogido, elegido, adquirido por Dios. Pero esta dignidad tan grande, ¿a qué nos lleva? Es responsabilidad de todos evangelizar y santificar en la iglesia. No es para sentirnos así nomás orgullosos vacíamente, sino para realizar una misión. Este es un gran descubrimiento del Concilio Vaticano II. No es que esté diciendo una doctrina novedosa que antes no existía. La doctrina católica, por definición y porque viene de la tradición, no puede ser novedosa, pero sí se subrayan unas imágenes que antes estuvieran por ahí un poco olvidadas, un poco arrinconadas. La imagen de la iglesia como pueblo de Dios nos hace conscientes de nuestra vocación y de lo que es la condición de la iglesia. ¿Y cuál es esta condición de la iglesia? Es la de santificarnos a todos los que la formamos. Entonces, como decía, nuestra dignidad de ser bautizados, de ser sacerdote, profeta y rey, nos lleva a esta gran vocación conjuntamente en unidad con la iglesia, la de santificarnos a todos los que la formamos. Perfecto. Parece que hoy todos los bautizados vamos a recordar nuestra misión, que parece que la tenemos un poco olvidada. Bien, Así es. vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, nuevamente con ustedes estamos continuando con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, catequista de la parroquia Santísima Trinidad de la Laguna en La Tacunga, Mirta Reyes Casillas, nos está ayudando con el tema Un pueblo sacerdotal, profético y real, numerales 783 a 786 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para su análisis es el 783, que dice así: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Mirta, por favor, explíquenos todo este montón de misión y responsabilidades que tenemos. Así es. Los numerales del catecismo normalmente ya van indicando qué es lo que cada uno de nosotros, en este caso, tenemos como responsabilidad luego de nuestro bautismo. Pero lo que nos hace a nosotros parte de esta responsabilidad es nuestra adhesión a Jesucristo. Y Jesucristo, como dice este numeral, es aquel a quien el Padre ha ungido. ¿Cómo recibió Jesucristo esta unción? La unción del Espíritu Santo. En nuestro bautismo también nosotros somos
ungidos con el aceite y ungidos con el Espíritu Santo, porque participamos de Jesucristo. Jesucristo es el que está constituido como sacerdote, profeta y rey. Y por eso es que todo el pueblo también participa de estas tres funciones. No nos olvidemos de estas tres funciones: sacerdote, profeta y rey. ¿Para qué? Para cumplir con estas responsabilidades también de misión y de servicio. En el bautismo de Jesús, recordamos una escena muy bonita en el río Jordán. Fue un momento especial en el que Cristo es ungido por el Espíritu Santo. Es presentado al pueblo y constituido sacerdote, profeta y rey. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado cuando decimos la palabra constituido a Jesús, en el sentido de que antes del río Jordán no lo fuese, no, ya lo fue desde antes. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Jesús no es adoptado. Nosotros sí que somos adoptados, constituidos hijos adoptivos de Dios en nuestro bautismo. Habría que entender por esta palabra constituido más bien como el que es proclamado públicamente, cuando se escucha las palabras de Dios decir: este es mi hijo amado, mi predilecto. Este momento tan íntimo de Jesús con Dios es realmente conmovedor. Este es mi hijo amado, mi predilecto. Es en este momento cuando resplandece ante el mundo como el sacerdote, el profeta y rey. Y así lo entiende Juan Bautista y señala a sus discípulos para decirles: a partir de ahora, a él le deben seguir, a mí no, porque se ha visto claramente, se ha escuchado, se ha sentido que Jesús es el Hijo amado, el Hijo predilecto, sacerdote, profeta y rey. En nuestra liturgia católica, estas tres dimensiones del ser de Cristo las celebramos de distintas maneras. Estas tres dimensiones que sí las vamos nosotros teniendo en cuenta: sacerdote, profeta y rey. Al final del año litúrgico, creo que la celebramos con mucho entusiasmo, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. En torno a Pentecostés celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Para hablar de Jesucristo profeta no tenemos una fiesta específica, ¿sí? Pero quizá lo estamos celebrando siempre, porque es Él el que nos proclama la palabra en el Evangelio, en todas y cada una de las Eucaristías. Esto que es Jesucristo lo recibimos también nosotros en el bautismo y hemos insistido desde el inicio: nosotros no somos una cosa distinta a Cristo. Lo que en Él es por esencia, por naturaleza, en nosotros es por adopción. Y repetimos esta frase: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y los ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, les consagre con el crisma de la salvación, para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esta situación tan bonita, tan importante de ser miembros de Cristo, y no podemos separarnos de Él. Hay una imagen muy bonita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, sobre la vid verdadera, en la que nos indica que si estamos separados de Jesús, no podemos hacer nada, no podemos dar buenos frutos, no podemos hacer buenas obras. Es tan grande nuestra adhesión a Jesús que nada ni nadie lo puede separar. Recibimos esa misma savia, esa misma esencia. Es imposible ser miembro de Cristo si no se es sacerdote, si no se es profeta, si no se es rey.
porque es su propio ser, el propio ser de Cristo, es su propia naturaleza que es compartida con nosotros. No sé si ustedes sienten esta gran alegría y esta gran responsabilidad de ser parte, de ser miembros de Cristo y compartir toda esta vida. Somos otro Cristo. Es verdad que la tradición ha reservado el Ater Christus al sacerdocio ministerial, hace presente a Cristo como cabeza, pero todos los cristianos son o somos otro Cristo. No somos cualquier cosa. Es por eso nuestra gran responsabilidad de ser testimonio, de ser luz, como decía el texto anterior, porque recibimos por adopción lo que Cristo es por esencia. Repito, nosotros recibimos por adopción lo que Cristo es por esencia. Y quisiera repetir las palabras de Pedro, donde dice, pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. No olvidemos que siempre hay un para, que es nuestra misión, que en este caso, como lo dice Pedro, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. ¿Quién es el que nos llamó de las tinieblas? Jesús, hacia su maravillosa luz, que es también Jesús. Excelente, muy bien, gracias. Nos alcanza el tiempo y vamos a analizar el 784, que dice así: al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo el Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Gran responsabilidad. Adelante, Mirta. Muy bien. Sí, creo que cada uno de nosotros va sintiendo más a profundidad este compromiso que tenemos, esta obligación, entre comillas, que tenemos. Al entrar en el pueblo de Dios, ¿por qué? Por la fe y el bautismo. Recordamos un texto del Evangelio: el que crea y se bautice se salvará. Entonces, por la fe y el bautismo participamos de la vocación, de este llamado a ser parte de este pueblo, de esta vocación sacerdotal. Entonces, en este numeral 784, se explica acerca de la vocación sacerdotal. Cristo el Señor, el pontífice, tomado de entre todos los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino ¿de qué? Un reino de sacerdotes. ¿Y para quién? Para Dios su Padre, ¿sí? No para otra cosa. Un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Todos los bautizados y bautizadas, por este nuevo nacimiento, que es el bautismo, y por la unción, que la recibimos, la unción del Espíritu Santo, todos quedamos consagrados. No se olviden de esto, por favor. Todos quedamos consagrados. Recuerden que ya somos consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esta afirmación del Catecismo del Concilio Vaticano II nos subraya que los fieles son sacerdotes en cuanto miembros del pueblo de Dios. ¿Sellados por qué? Sellados por el carácter bautismal. También se nos dice que son nación santa, consagrada, que ha de ser como hostia viva y aceptable. En el ofertorio, nosotros en nuestras Eucaristías hacemos la ofrenda de la hostia.
Aquí se dice que todos como nación santa, consagrada, que ha de ser como hostia viva y aceptable. Es la ofrenda de cada uno de nosotros. Como el oficio del sacerdote es justamente esta ofrenda, y cada uno de nosotros es esta hostia viva y aceptable. Nos dice el libro, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Si escuchamos con atención, esto también es muy importante, que por la misericordia de Dios nos ofrezcamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una ofrenda, es una víctima viva y santa, una víctima agradable. Ojalá que cada una de nuestras personas sea esta víctima agradable a Dios, con este culto espiritual. Es una exhortación, es un llamado, es un pedido, es una exigencia a ejercitar nuestro sacerdocio, porque tú estás ofreciendo una víctima, tu propio cuerpo, tu propia vida es ofrecida por ti al Padre. Lo propio de un sacerdote es ofrecer un sacrificio a Dios Padre. Los cristianos, las cristianas, todo el pueblo de Dios ejercita este culto espiritual, el culto del ofrecimiento al Padre, de su propio ofrecimiento al Padre. Es sobre todo en la Eucaristía que es el culmen de la vida cristiana, donde ejercitamos ese sacerdocio, llamado sacerdocio universal, sacerdocio bautismal, al ofrecernos como víctimas al Padre. Toda la vida del cristiano es una vida sacerdotal, no solamente el momento de la Eucaristía, porque a partir de ahí estamos llamados a una vida de santidad que tiene que culminar en la Eucaristía, en ese ofrecimiento que hacemos cada uno de nosotros junto con Cristo en la Eucaristía. Uno de los puntos del Lumen Gentium nos dice también: Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo le hizo reino de sacerdotes para Dios. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa, lugar donde habita, ¿no es cierto?, el Espíritu, para que por medio de todas las obras ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Ojalá que así sea, que cada uno de nosotros pueda ser esta hostia viva, grata a Dios sobre todo. El tema del sacerdocio es importante que sea bien entendido. A veces nos hemos equivocado, nos hemos armado ciertas dificultades con la palabra sacerdote dirigida a los presbíteros o referida a todos los bautizados, especialmente del mundo protestante, en donde se puede entender que no hay una vocación específica de los presbíteros y que todos somos sacerdotes. Hay que hacer esta diferencia entre el presbítero y el sacerdocio común de los fieles. Nosotros reaccionamos frente a este pensamiento resaltando precisamente que lo que Lutero negaba, es decir, resaltando el sacerdocio ministerial sobre el sacerdocio que todos tenemos por el bautismo, que es el sacerdocio, como decía, el sacerdocio común de los fieles. Por eso no debemos olvidar, y es que todos por el bautismo somos sacerdotes en el sentido que ofrecemos sacrificios que son agradables a Dios y que nos unimos a la ofrenda de la Eucaristía, que no somos meros espectadores de lo que hace el sacerdote, sino que nos unimos en la ofrenda. Es importante que entendamos que cuando nosotros participamos de la Eucaristía,
No vamos a oír misa, sí, debemos olvidarnos de esa expresión. Vamos a escuchar la misa, a oír la misa, ¿no? Esto de oír misa no es tan agradable a Dios porque quiere que nosotros nos involucremos, porque parece que el sacrificio lo ofrece el sacerdote y los demás estaríamos ahí como espectadores. No es así. Nosotros vamos a participar activamente de este sacrificio, donde el sacerdote, con su sacerdocio ministerial, que tiene recibido por la sucesión apostólica, transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor, que solo lo puede hacer Él. Eso no lo puede hacer el sacerdocio común de los fieles, que somos todos nosotros bautizados. Nos unimos al sacerdote ministerial para participar de esto. Junto con Cristo ofrecemos al Padre toda nuestra vida, todas nuestras necesidades, ese mundo del trabajo, el mundo de la familia, cuando dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, el fiel se une con un amén, ejercitando su sacerdocio en esa ofrenda. En la tradición de la Iglesia, los dos sacerdocios, el sacerdocio ministerial y el bautismal, han sido claramente afirmados y no confundidos. Si podemos ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, que les aconsejo que vayan a leer todo el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, ha hecho de nosotros, al lavarnos con su sangre, un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice el Apocalipsis. También en la primera carta de Pedro, también vosotros, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual. Como piedras vivas, esta imagen de la construcción es bonita, entren en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptados por Dios por la mediación de Jesucristo. Todos los cristianos tenemos un sacerdocio santo como piedras vivas para ofrecer sacrificios espirituales. De hoy en adelante, si no lo hemos hecho, ya cuando vamos a nuestra Eucaristía, ya sabemos que somos ese sacrificio vivo, ese sacrificio santo, que es lo más propio que tienen todos los bautizados y bautizadas. En el Salmo 50 que rezamos también nos dice, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. Muy bonito. Mi sacrificio, Señor, es un corazón quebrantado y humillado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Qué bonito cómo nosotros nos ofrecemos a Dios, esta hostia viva a Dios, con todo lo que somos, con todo lo que hay dentro de nosotros, y cómo vamos con esta disposición de ofrecernos y que Dios, este sacrificio, Dios lo reciba. Ese es el verdadero sacrificio, el sacrificio espiritual que hace todo cristiano como sacerdote. Recordamos también de Isaías, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Se los llamará, la riqueza de las naciones comerán, y su gloria le sucederá. En Cristo ocurrirá esto, y por la unión que tenemos con Él en el bautismo, somos configurados como sacerdotes. El cristiano está llamado a ese culto que da, que no solo sea un culto litúrgico, sino que esté en su corazón, está adorando a Dios. Su corazón es un altar. Terminamos este numeral indicando que su corazón es un altar, que ese altar esté disponible, limpio, pulcro, para hacer esa ofrenda a Dios
como hostia viva. Qué maravilla. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos de vuelta con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestra invitada, Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad, La Laguna, en el cantón Latacunga, nos acompaña hoy con el tema Un pueblo sacerdotal, profético y real. Numerales 783 hasta el 786 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Y allí va a encontrar este material y más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral, el 785, dice así: el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundiza en su comprensión, y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Mirta, por favor. En el numeral anterior se insistió en el tema del sacerdocio. Ahora nos resalta el tema del carácter profético del bautizado, a partir del carácter profético de Cristo. Por eso nos dice, el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. ¿Qué es como lo esencial, lo principal del carácter profético de Cristo? Es ser testigo de Cristo en medio de este mundo. Esa es la característica del profeta. En un mundo en el que nosotros vemos tan alejado de Dios, tan olvidado de Dios, tan indiferente, con tanta violencia, ¿cómo los bautizados y bautizadas tenemos este carácter profético? ¿Cómo los bautizados y bautizadas estamos siendo testigos de un mundo distinto, de una buena nueva, de una esperanza para este mundo? ¿Cuál es nuestro carácter profético a partir de nuestro bautismo? Tenemos que rescatar la palabra profético de un sentido carácter de bastante unilateral, que puede deformar el sentido. Muchas veces nosotros relacionamos la palabra profético o profecía con algún adivino, con alguna adivina, con alguien que está viendo el futuro, que qué es lo que va a pasar, y especialmente con algo muy negativo. Aquí recobremos este sentido de ser testigos de Cristo. Ser profeta en la Biblia no es sinónimo de adivino, de que va a adivinar qué va a pasar. La palabra profeta significa, escucharánme bien, estoy como en las clases, perdón, la palabra profeta significa enviado de Dios para anunciar su palabra. Entonces, sí, como decíamos anteriormente, el sacerdocio tiene su cosa específica, su punto específico, perdón. Ahora, el profeta es el enviado de Dios para anunciar su palabra. Con el Concilio Vaticano II afirmó que todos los bautizados hemos recibido el don del Espíritu Santo
para comunicar o transmitir a los fieles la luz del Espíritu Santo a través de la palabra. Mire, el profeta es el que anuncia. Su principal instrumento es la palabra, la voz. En el Antiguo Testamento decimos oráculo del Señor, el que habla en nombre de Dios, el que anuncia la palabra. Para comunicar o transmitir a los fieles la luz del Espíritu Santo a través de la palabra. Primero, para comprender la palabra de Dios en su más profundo sentido, y segundo, para constituirnos en testigos delante de los demás, sin miedo y sin vergüenza, sin temor, anunciar a Cristo Jesús, su buena nueva, su justicia, su fraternidad, su solidaridad. Es verdad que podría existir un peligro de tendencia iluminista, como decíamos anteriormente, porque si cada uno individualmente recibe la luz del Espíritu Santo por su cuenta, al final tendríamos tantas interpretaciones de la Biblia como personas existen. Pero a pesar de esto, hay que hacer esta afirmación de que por el bautismo recibimos este don de ser profetas en comunión con la iglesia. Entonces, nuestra misión no es a nivel individual. Si bien es cierto, hacemos trabajos personales, la misión es en comunión con la iglesia para no desviarnos del verdadero camino. Y aquí resaltamos una frase de Santa Teresa, muy bonita, que decía que cada vez que leía la palabra de Dios, encontraba en ellos nuevos sentidos, mil sentidos, decía ella, que antes no había descubierto, porque así es. Si leemos cada vez, descubrimos uno de estos 1000 sentidos y más, porque leía la palabra de Dios a la voz de esa boca, a la luz de esa vocación profética. Esa vocación de comprender más profundamente cada día y por tanto ser más testiga de esa fe delante de los demás. Esa vocación tenemos todos los bautizados. Incluso en este punto señala que nosotros creemos que la Iglesia tiene garantizada una infalibilidad. Pero ¿de dónde viene esta infalibilidad? Cuando todos los fieles se adhieren a la recepción de la fe. Esta infalibilidad, nos dice, no está solamente limitada al Santo Padre o al conjunto de los obispos cuando enseñan en común una doctrina. Esta infalibilidad viene del Espíritu Santo. En esa creencia común se garantiza que es el Espíritu Santo y Dios les está asistiendo. No es algo de por sí mismo, sino que viene de Dios y del Espíritu Santo. Y es imposible que todo se equivoque. Por ejemplo, en el dogma de la Inmaculada Concepción de Pío IX, de la Inmaculada Concepción de María, lo hizo sabiendo que todo el pueblo católico ya creía antes de que la Iglesia lo definiese como dogma, que María era inmaculada. Podemos llegar a decir, desde este punto de vista, que el pueblo entero lo creía y ya era una doctrina infalible. Y así tendremos algunos otros casos en los que, en comunión y con la inspiración del Espíritu Santo y de Dios, se vuelve infalible algunos de los dogmas de nuestra Iglesia. Como decía San Agustín, todos los fieles católicos bautizan a sus niños y el pueblo de Dios no se puede equivocar. Si el Espíritu Santo está inspirando a toda la Iglesia para que se bauticen a todos los niños pequeños, no se puede decir que ese bautismo no es necesario, porque todo lo que hacemos dentro de la Iglesia está inspirado por el Espíritu Santo. Y no olvidemos que como profetas, nuestra función o nuestra misión, mejor dicho, principal, es ser enviados de Dios para anunciar su palabra a la luz del Espíritu Santo, ser testigos de Dios, ser testigos de Jesús. Esa es
la misión que tenemos a partir de nuestro bautismo como profetas. Bien, creo que termina este numeral o hay un poquito más. Sí, termina este numeral para pasar al punto de cómo nosotros vivimos nuestro ser de rey de bautizados. Ya, en el siguiente, en el 786. 786. Ya, listo. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan de su asiento. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad, La Laguna, en el cantón Latacunga, nos acompaña con un tema muy bonito: un pueblo sacerdotal, profético y real. Numerales 783 a 786 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal de Radio Latacunga del Consejo Diocesano de Laicos _Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El último numeral, el 786, para su análisis dice: el pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servicio de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Adelante, Mirta, con su comentario y explicación. Ya nos hemos acercado un poco a lo que es ser sacerdote, a lo que es ser profeta. Dentro de ser sacerdote, como esta frase importante de que nuestro corazón es el altar para dar culto al Señor, también en nuestros corazones. El tema de ser profeta, el profeta es el testigo de Cristo en medio de este mundo y su misión es anunciar su palabra. Ahora, el tema de ser rey. Bueno, ser rey totalmente distinto a los reinados de este mundo. Jesús mismo lo dice: mi reino no es como los reyes de este mundo, en donde se ostenta el poder, la suficiencia, la prepotencia, el querer dominar sobre los demás. El reinado de Cristo, dice, para el cristiano servir a Cristo es reinar. Particularmente servir en los pobres, en los que sufren, donde se descubre la imagen de su fundador, de Jesús, el pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza este reinado, tiene esta dignidad regia, regio significa real, de ahí viene rey, viviendo conforme a esta vocación de servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Este es el reino, este es el rey
el que sirve, el que se ofrece, el que se da. Entonces, no nos sintamos muy orgullosos de ser reyes a partir de nuestro bautismo si es que no tenemos esa capacidad de servir como Cristo lo hizo, como Cristo, que es el Señor y Rey del universo, lo hizo, donde no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Solamente así podemos participar realmente de este reinado de Cristo. ¿Qué significa ser reyes? ¿Cómo lo ejerce el cristiano? Cuando Dios le da la gracia de ordenar interiormente su propia persona. Se dice que el primer lugar en donde debe reinar es el lugar de su propia persona. Uno es rey en la medida en que es dueño donde su voluntad gobierna su vida. Cuando uno lleva el gobierno de su vida y no es arrastrado por sus pasiones, ese es rey. La realeza del cristiano comienza por el propio gobierno de sus situaciones personales, de sus desórdenes interiores, de todo lo que vivimos dentro. Y al tiempo que va haciendo ese dominio del espíritu dentro de él, dejar que reine dentro de cada uno de nosotros, que se haga realidad esa realeza que está alrededor. Todo lo que es ordenado para el fin último, para lo que fue creado, para la gloria de Dios. Es un ejercicio de la realeza, ordenar nuestra vida para la gloria de Dios. Pero también existe la función de Satanás, que quiere desordenar, que quiere que las cosas no den gloria a Dios, que quiere división, que quiere violencia, que quiere venganza, que quiere rencores dentro de nuestros corazones, que quiere que las pasiones se adueñen de la voluntad. Por tanto, ser rey es ejercitar ese orden interior en cada uno de nosotros. Una vez ordenado una vez ordenado nuestro interior, podemos ordenar lo exterior, la sociedad, lo que está alrededor de nosotros. Pero si todavía dentro de nosotros no existe este orden para la gloria de Dios, tampoco lo podemos hacer para afuera, porque las pasiones son sometidas a la voluntad y la voluntad propia es sometida a la voluntad de Dios. Ser rey, más que mandar para ser obedecido por otro, es mandar en uno mismo, mandar en las pasiones nuestras, dirigirlas, ordenarlas. Por eso Jesús dijo: quien quiera ser el primero y esclavo de todos, sea el servidor. Reinar es servir a los demás. Reinar es ponerse de rodillas y lavar los pies de los demás, como lo hizo Jesús. Reinar es servir. Jesús era rey lavando los pies de sus discípulos. Jesús es rey en la cruz, en donde dio la vida por nosotros, porque estaba haciendo el máximo servicio a la humanidad, la salvación, el rescate de esa muchedumbre. No nos olvidemos nuestro papel a partir de ser bautizados, miembros de Cristo primerito, sacerdote, profeta y rey, y que este reinado no es como el reinado de este mundo. El reinado que Jesús nos propone es servir de rodillas, lavar los pies a los demás, como Él lo hizo. Así estaríamos finalizando este numeral. Bien, voy a dar lectura a una parte del sermón de San León Magno al respecto. Tenemos pocos minutitos, ¿no? La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes, y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón?
algo habrá que decir al respecto. Así es, no olvidarnos entonces de nuestra vocación sacerdotal, ofrecernos como sacrificios agradables a Dios, de nuestra misión profética, ser enviados para anunciar su palabra y ser testigos de Cristo en medio de este mundo. Y nuestra misión de reyes, servir a los demás como Cristo lo hizo. Perfecto, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a todas las personas que nos siguen cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Facebook de Radio Latacunga, a través del canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos. Un saludo para ellos muy respetuoso, un abrazo a la distancia. Un saludo especial también a la parroquia eclesiástica Santísima Trinidad en Latacunga, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios en la iglesia. Mirta, una vez más, muy agradecido por esa participación, por esa predisposición, por ese tiempo, por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final. Agradecer primero por esta oportunidad de renovar también mi fe, mi compromiso bautismal, y a todos nosotros que lo hagamos, a quienes nos escuchan, que lo hagamos de esta misma manera. Retomar nuestro compromiso bautismal y hacerlo realidad en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando y acompañando. Y adelante con tu programa. Te felicito por esa capacidad de servicio que tú tienes al realizar cada sábado este programa que nos ayuda tanto a nuestra Iglesia Católica y a nuestra fe cristiana. Listo, muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a portarnos bien y a ejercer nuestro sacerdocio en el lugar de trabajo, en el hogar, en la casa, con todas las personas que podamos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.